Listo, sí me permitió a mí, es que ayer no me permitió. Ya estoy Perfecto, grabando. ahora sí. Como les mencioné anteriormente, les voy a hablar un poco de lo que es carbón azul en América Central, lo que se ha hecho en el país y en otros países de la región. Ahí está. El contenido de la presentación va a ser lo que tiene que ver con la iniciativa de Manglares, ¿verdad? Principalmente los métodos, cómo se trabaja en campo y el procesamiento de los datos, algunos resultados que se han hallado, restauración y algunos retos a futuro que nos trae este tema. Entonces, por ese sentido es el enfoque de la presentación. ¿Qué es la Iniciativa Internacional de Carbono Azul? Esta iniciativa, IUCN y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Entonces, ¿qué es lo que busca? Darle un valor a los servicios ecosistémicos del ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático. Para esto hay dos grupos de trabajo, lo que es ciencia y política. La parte técnica, ¿verdad? Que crea los insumos para que se usen de manera política, ¿verdad? Para la protección de estos recursos, que sirven para insumos también, para el IPCC y las diferentes. Entonces, eso es lo que busca la Iniciativa Internacional de Carbono Azul. ¿Y qué es carbono azul? ¿Verdad? Es el carbono acumulado en el suelo, la biomasa aérea viviente, la biomasa subterránea y la biomasa no viviente de los tres ecosistemas. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, el plancton, los corales, los arrecifes, el océano mismo, pero estos aún tienen retos, no se han hecho estudios, pero es uno de los retos a futuros que se tiene, ¿verdad? Entonces, el carbono azul que ha secuestrado la biomasa vegetal viviente por periodos es muy similar a los ecosistemas terrestres, por ejemplo, en bosques naturales. El carbono en el suelo, queda por periodos de tiempo más largos, de siglos hasta milenios, diferente a los ecosistemas terrestres. Entonces, ahí la diferencia. Alguien tiene el micrófono encendido. ¿A qué se debe esta acumulación de carbono mayormente en el suelo? ¿Verdad? Es principalmente por la disponibilidad de oxígeno, ¿verdad? Lo que permite la aceleración de vuelta a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da por eso que en el manglar, digamos, el principal carbono azul, la mayor cantidad está contenida en el suelo o sedimento. Sin oxígeno, ¿verdad? Un estado más anaeróbico y constantemente por las mareas, ¿verdad? Que llevan o traen sedimento de otros lugares o a cierta velocidad. Entonces, a través del tiempo es ahí que hay más acumulación de carbono a través del tiempo, siglos hasta milenios. De estos casos, por ejemplo, las praderas por llegar en España y los manglares de Belice que han acumulado suelos ricos de carbono a antigüedades de hace 1000 años. Otros sedimentos de las marismas del norte de Nueva Inglaterra que tienen grosores de entre 3 y 5 metros, una antigüedad de 3000% de carbono orgánico. Entonces vemos que en el suelo, ¿verdad? Lo que es el contenido de carbono es mayor en los ecosistemas marino-costeros en comparación con otros ecosistemas, entre otros. ¿Por qué hablar de carbono azul? Aquí tenemos algunos puntos, por ejemplo, la provisión de servicios ecosistémicos de estos ecosistemas, altas tasas de acumulación de carbonos, ecosistemas de efecto invernadero. Aquí tenemos dos figuras, ¿verdad? Que comparan el carbono a cierta profundidad con otros ecosistemas, por ejemplo, los pastos marinos, ¿verdad? Que tienen las marismas saladas, los teras. Entonces, ahí pueden ver que el mayor contenido de carbono está en el suelo en comparación con la biomasa viviente, ¿verdad? Que es hasta un 25% con respecto a lo que corresponde al suelo. También porque tienen alta tasa de tipos de ecosistemas, los bosques tropicales, bosques templados, boreales, pastizales, desiertos, tundra, humedales. Entonces ahí podemos ver los gramos de carbono por metro cuadrado por año que acumulan cada uno de estos ecosistemas. Como pueden ver, las marismas saladas, los manglares y las praderas, acumulación de carbono por metro cuadrado por año, con respecto a los otros tipos de bosques o ecosistemas. Entonces ahí pueden ver la comparación y la importancia de adaptación al cambio climático. Por eso es lo que se habla y se ha ido trabajando desde hace más a inicio del 2000 que empezó el tema. Manglares, una definición, aquí tenemos una que busca resumir casi todas esas, que son asociaciones de árboles, arbustos y plantas que habitan las zonas costa restringida de la costa, donde las mareas los inundan con frecuencia. Ahí tenemos a nivel mundial la distribución de los manglares. La región Indo-Pacífico hasta 52 especies de mangles y hay 268 especies
que se encuentra tanto en manglar como en otros ambientes. Por ejemplo, hay asociaciones edáficas. En América apenas tenemos 10 especies, Costa Rica es una de las que tiene más especies, 8, El Salvador tiene 6, México 5. Entonces podemos ver la América y la región Indo-Pacífico. En América, digamos, tenemos en la costa pacífica desde México hasta Ecuador, y en la parte caribe o atlántica desde Florida hasta el sur de Brasil, entonces de las áreas de manglar. En Costa Rica tenemos 6 zonas: Terra a Sierpe, el Golfo de Nicoya, Pacífico Central, Golfo Dulce, Península de Nicoya, allá por Santa Cruz, el Caribe. Con base al Inventario Forestal Nacional del año 2013, un 0.7 del territorio nacional está cubierto de manglares. Y un estudio reciente que se ha realizado compara en Costa Rica bosques con manglares, donde se puede ver que los manglares en Costa Rica tienen hasta 5 veces más existencia de carbono a nivel de ecosistema en comparación con bosque seco, bosque húmedo, bosque muy húmedo y bosque pluvial. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Y la mayoría igual se repite, se concentra en el suelo. La mayor asistencia de carbono de este ecosistema de manglares está en el suelo. Algunos servicios ecosistémicos que prestan su fibra, bioquímicos, materiales genéticos, de regulación, clima del agua, purificación del agua y los tratamientos, regulación de la erosión, regulación de los espirituales y de inspiración, recreativos, estéticos, educativos y de apoyo, que es la formación de suelos, ciclo de nutrientes y mantenimiento de pesquerías, de servicio que estos ecosistemas brindan a la sociedad, ¿verdad? Y ahí la importancia. Algunas valoraciones económicas que se han realizado, tanto en Costa Rica como en los manglares, tienen valores de hasta casi $9,000 a $11,000 por hectárea para protección de tormentas y de 700 que era. Igualmente en Tailandia, otro estudio, los manglares tienen un valor ecosistémico de casi $3,700 por hectárea. Otros estudios valoran por lo que es secuestro de carbono. Y principalmente quería enfocarme en esta parte aquí de Costa Rica. Ahí pueden ver los otros. Por ejemplo, en Belice, los manglares a nivel de turismo representa del 12 al 15% del Producto Interno Suyo reciente, lo que es en 2015 y recientemente en 2021. Argueda se encontró que para la extracción de molusco, los manglares del Golfo Nicoya tienen de $175 y para lo que es secuestro de carbono, el valor por hectárea por año, los manglares ronda de 15.4 a $37.7 por hectárea por año. Este estudio da valor a los manglares del Golfo de Nicoya por $470 millones por año. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de la valoración que se le han hecho tanto en el país como en otras regiones. Aún así, estos ecosistemas hoy en día están bien amenazados, ¿verdad? Tanto por actividades que se dan cuenca arriba, como plantas hidroeléctricas, son de los cauces, ¿verdad? Que por diferentes actividades, por desviar los ríos para agricultura, para camaroneras y otras actividades que se dan cuenca abajo principalmente, cuenca media y el río. Y a pesar de esto, digamos, se ha venido trabajando metodologías generadas principalmente en la parte Indo-Pacífico, ¿verdad? Ya en Asia, ya se ha venido adaptando la metodología para el mes centroamericano de carbono azul a través del apoyo de USAID. Entonces, ya tenemos una metodología adaptada para América Central, donde hemos venido trabajando. ¿Qué es lo que se busca con esta metodología? ¿Verdad? El muestreo de los manglares, áreas de restauración ecológica, ¿verdad? Áreas que se han restaurado, que están regenerando en la zona intermareal intermedia entre manglar y áreas ya de tierra firme, camaroneras y salineras y terreno de uso agropecuario, donde antes fue carbono almacenado en cada uno de estos componentes o ecosistemas. Por ejemplo, la medición de árboles, regeneración, madera caída, suelo, sedimento, herbáceo. Entonces, lo que vamos a hablar y algunas consideraciones que se tienen, ¿verdad? Es que tenemos un rango de mareas para trabajar, ¿verdad? Ya que como se encuentra en las líneas costeras, inventarios antes de salir a campo, ¿verdad? ¿Cuál sitio vamos a muestrear? Ir preparados, ¿verdad? Para caminar en áreas entre raíces de manglares, ahí vemos las condiciones naturales del equipo, y etcétera, ¿verdad? Ir ingresando a estos sitios. ¿Qué se mide y cómo se mide, verdad? Entonces, es una metodología por transectos que se hace desde el en 6 unidades de muestreo en cada transecto, separadas 25 metros de cada una, y dentro de cada parcela se mide dentro de la parcela principal, que es de 7 metros de radio, según una subparcela de 2 metros de radio, lo que es regeneración o individuos menores a 5 centímetros. La madera caída se mide en subtransectos, lo que pueden ver aquí, perpendiculares entre sí. Ahí se mide la madera caída en diferentes rangos. Entonces
Entonces ahí separamos la madera caída por tamaño y medimos suelo o sedimento dentro de la parcela principal en un punto aleatorio, y si hay herbáceas o plántulas menores a 1.30 metros de nuestro herbario, al laboratorio de suelos, perdón. Entonces es básicamente la metodología que se usa para el muestreo de estos sitios. Ahí podemos ver medición del diámetro y a partir de las ecuaciones alométricas que se han generado en otros países que se adaptaron para América Central, que entonces para calcular los contenidos de biomasa y carbono. Para madera caída, como les expliqué anteriormente, tenemos los rangos, cómo se miden los pedazos caídos grandes, los medianos, los pequeños y los finos. Muestreo de madera caída grandes y medianos, dado que los pedazos medianos, pequeños y finos representan un porcentaje muy poco del contenido. En esas piezas pequeñas es, digamos, muy alto con respecto al valor que se va a obtener, ¿verdad? Toda la significancia. Entonces los enfocamos en pedazos grandes y media altura a nivel de volumen y cómo usamos la densidad de cada estado de la madera, si está sólido intermedio, para extrapolarlo a biomasa, y de biomasa lo extrapolamos a carbono. Entonces, ¿verdad? Un cuadrante, ya sea de 50 por 50 o 1 metro por 1 metro. Entonces, se recolecta todo lo que esté ahí adentro, se pesa y se lleva se muestra dura por un tiempo, y luego se hace la extrapolación a metros cuadrados y a hectáreas. También tenemos la parte del muestreo, donde obtenemos muestras a diferentes intervalos de profundidad de densidad aparente para determinar con la compactación, y que nos va a servir para calcular el contenido de carbono. Una muestra de densidad aparente y una muestra para determinar el carbono. En algunos casos determinamos contenido de nitrógeno, dado que digamos, se hacen en el mismo análisis. Entonces, dentro de cada intervalo de profundidad se recolecta uno de densidad aparente y uno para contenido de carbono. Y así sucesivamente hasta en manglares, hasta 2 metros de profundidad, agropecuario, ya sea donde de manglar, ya sea que la gente siembra maíz, hay ganadería, caña, usamos un barreno que es para suelo más consuelo, a penetrar hasta aquí, y con este barreno ingresamos hasta 1 metro de profundidad. Y aquí tenemos igual la fórmula de cómo se calcula el contenido de carbono en el suelo, expresar en número entero. Esta concentración es el análisis que se hace en laboratorio. Entonces, un autoanalizador, la muestra se quema y porcentaje, y eso es lo que usamos en esta fórmula. ¿Y qué es lo que se usa con este muestreo? Es como generar el siguiente gráfico, ¿verdad? Eso es lo que queremos generar, digamos, a nivel de cuánto hay en los árboles, cuánto hay en generación, cuánto hay en raíces, cuánto hay en madera caída. Todo lo anterior, todo el muestreo anterior, lo que se busca es resumir los datos, los resultados, pero básicamente aquí se resume, digamos, todos los diferentes componentes del muestreo en los diferentes estratos: en manglar alto, camaroneras, terreno de uso agropecuario, salinera. Entonces, igualmente pueden ver que en el suelo, en los diferentes estratos, se concentra el mayor contenido de carbono, ¿verdad? En mangle alto hasta 580 por ahí, en mangle enano alrededor de 550 toneladas por hectárea, en marismas 300 toneladas por hectárea, en áreas de restauración ya alcanzan las 500 toneladas por hectárea. Estas áreas de restauración es un estudio hecho en El Salvador, donde a esta edad de alrededor de 3, digamos, ya el manglar se ha ido restaurando poco a poco y ya va ganando, ¿verdad?, carbono en el suelo y en los diferentes componentes como árboles, raíces, como un área similar a este que estoy marcando aquí en la segunda fotografía a mano izquierda. Igual en agropecuario y salineras y camaroneras, el mayor contenido de carbono está en el sedimento, ¿verdad?, porque casi no hay árboles, representan muy poco y no se reflejan en la figura aquí. Entonces, ahí pueden ver cómo los manglares, ¿verdad?, representan o contienen altos valores de carbono con respecto a otras salineras o áreas agropecuarias. Y aquí les voy a resumir algunos resultados que se han encontrado en Costa Rica, por ejemplo, en el humedal Terra de Sierpe, que fue el primer inventario de carbono azul en América Central, allá por el año 2011 se realizó. Igualmente en las 4 desembocaduras del humedal Terra de Sierpe, ahí lo pueden ver en la figura del sur del país, igual, en promedio alrededor del 76% en el ecosistema se encuentra en el suelo, ¿verdad? Y pueden ver en los diferentes sitios. Este estudio se realizó hasta 1 metro de profundidad, el carbono, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver los diferentes resultados, ¿verdad?, de los componentes de la cantidad de carbono que tienen. Como pueden ver, mencioné anteriormente, la mayoría está en el suelo.
En Golfo Nicoya se realizó otro en el 2014. Aquí los individuos en un área basal, que es el estado de madurez de los árboles, el tamaño, el grosor, alrededor de 12 metros cuadrados, 12.6 metros cuadrados por hectárea. Se realizó Manglia, el que mayor peso ecológico tiene, seguido la Aguicularia racemosa, Rhizophyra racemosa, Pellicera rhizophorata, Avicena germina, y algunas, Pitizolobium, Redera trinervis, Lance, Cornizuelo, que es el Bachellia heleni, Rosimum vienensis, que es un ojillo, Roble sabana, Tabebulla rosia, con las áreas de manglar, que más que todo en la parte, ¿verdad? En la parte de donde está la transición entre manglar y tierra firme, entonces podemos encontrar estas especies. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa si convertimos manglares en camaroneras de carbono? Entonces, ¿qué pasa con ese carbono? Ese carbono se va a la atmósfera y es lo que, ¿verdad? Lo que tenemos como los gases de efecto invernadero, lo que nos afecta en el clima, cambio climático. En 2014, un análisis de cambio de uso del suelo a través de 1956 hasta 2014, donde se perdió, digamos, del 1956 a 1985, 2400, del 85 al 2014 se ganaron 328, y estas, lo que tiene que ver, digamos, de 1956 al 85, en ese periodo, más de 2.200.000 toneladas de carbono, ¿verdad?, fueron emitidas a la atmósfera. Esto representó un 28% de las emisiones con las Naciones Unidas para el Cambio Climático en el 2009. Bueno, en ese periodo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad?, qué pasa si la importancia de esto manglar y qué pasa si las convertimos en caña de azúcar, arroz, entre otros, ¿verdad? Hay una pérdida considerable de este carbono que se va a la atmósfera. Aquí tenemos, no sé, aquí, alguna comparación de algunos sitios se reportaron en el 2018, ¿verdad? Igualmente, todos los sitios, la mayoría del contenido de carbono está representado en el suelo. El mangle alto, por ejemplo, la bahía de Jiquilisco, un 91% se encuentra en el suelo. El mangle enano, un 98% del carbono total de todos los componentes está en el suelo. En marisma, del 100%. En área de restauración ecológica, el 95%. En camaroneras, agropecuarias, salineras, todo está en el suelo, en algunos casos. Igual ahí podemos, ¿verdad? Igual para el estero Jaltepeque, ¿verdad? La mayoría de contenido de carbono igual se encuentra en el suelo. Y después en los árboles y en raíces, en diferentes tipos de estrato. Altos, intermedios y enanos, tanto en abundancia en área basal, ¿verdad? Que es, por ejemplo, mangles altos de Bahía de Quilisco se encontraron 498 metros cuadrados por hectáreas. En mangles intermedios, 1973, en área basal de 10.81. En mangles enanos, hasta 11.000 árboles por día. Ahí pueden ver, en conforme más pequeño es el manglar, hay mayor cantidad de individuos y por tanto menos gruesos, ¿verdad? Digamos, el resultado similar para el estero Jaltepeque, ¿verdad? Que tienen que entre más alto ese manglar hay menos individuos y los árboles del espacio que ocupan los árboles dentro de un sitio, ¿verdad? Entonces, ahí esa es la comparación, ¿verdad? Este estudio se realizó en aproximadamente 26.000 hectáreas, corresponde a que hay en El Salvador con manglar. Y con estos estudios se han realizado algunas publicaciones, ¿verdad?, tanto nacionales como internacionales, para que son la parte que le mencioné al inicio, críticos para las diferentes cumbres. Entonces, todos estos datos que se han recolectado a través de los años se han publicado y han generado diferentes que están publicados y la gente puede consultarlos cuando guste. Tesis de maestría, doctorados, capacitaciones a técnicos, consultores y colaboradores de campo que se han brindado. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto de rehabilitación y restauración de manglares, principalmente ahí en la provincia de Punta Arenas, en 5 sitios. Cada sitio tiene su problemática, por decirlo así. Sitio 1 es básicamente la gente ha invadido por ganadería. Sitio 2 es de manglar. El 4 es por ganadería en algunos casos. Sí, principalmente ganadería. Y el sitio 5, principalmente camaroneras existente ahí en el sector de hecho, aplicando nuevas tecnologías que están saliendo a la parte de drones, ¿verdad? Para tener un entendimiento del estado del ecosistema manglar, para tomar acciones necesarias en el sistema a través del tiempo. Se hacen perfiles de vegetación, se toman fotografías aéreas para los fotogrametría para determinar si está creciendo las diferentes áreas de manglar. Microtopografía, esto es un reto muy, ¿verdad? Porque todavía la precisión, hay drones que tienen, estamos en áreas
muy inaccesibles en algunos casos, entonces la recepción de satélites o de señales es muy cambiante, entonces eso nos lleva a un desafío bastante importante, claro, minimizar los errores de muestreo. Entonces, pero es uno de los retos a futuro, ¿verdad? Realizar mi topografía con estos, y hay algunos más avanzados que otros que ya traen el subsistema y son más precisos, entonces, ¿verdad? Entonces, por ahí va cómo vamos a muestrear parte del monitoreo. Y aquí ya tenemos cómo se ha implementado, ahí tenemos alguna modificación que se ha hecho, digamos, por ejemplo, aquí a mano izquierda, y como la red hídrica del 2019, ahí pueden ver cómo ha cambiado, cómo se ha modificado. Entonces, lo que el proyecto pretende es, ¿verdad? En algunos casos, tener la marea, ¿verdad? Para sembrar caña, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es, ¿verdad? Modificar o llevar al estado como era antes, a tener ya un ecosistema manglar como el que se ve aquí al fondo en la imagen inferior derecha, ¿verdad? Ir poco a poco, darle las condiciones a estos sitios para que el manglar vuelva a regenerar. Algunas acciones futuros, ¿verdad? Algunos retos que tenemos, ¿verdad? Que son acciones nacionales, marcos políticos legales, ¿verdad? Mecanismos financieros dentro del mediano y largo plazo, proyectos locales de restauración, servicios ecosistémicos, medios de vida y desarrollo. Se está trabajando actualmente en restauración, la valoración de lo que se ha hecho en Costa Rica en el 2015 y 2021, los estudios de valoración económica de los manglares de Golfo Nicoya. Se ha estado trabajando a largo plazo con los flujos de carbono, como le mencioné anteriormente, la parte de drones, cómo vamos a hacer eso para que sea más ágil. La integración de los gases de efecto invernadero con los mecanizales azules, yoliyales, por ejemplo, las turberas, que de hecho ahora tuve una reunión con SINAC para ver un poco los inventarios de yolillo. Es parte de incluir otros humedales que no se han estudiado muy a fondo y que están ahí, que no hay datos disponibles para toma de decisiones, para conservación, ¿verdad? Que entiendan el tema y lo internalicen. Desarrollo de mecanismos financieros. Entonces, todos estos datos que se han generado sirven para estos desafíos políticos, para los tomadores de decisiones. De verdad que les mencioné al inicio, que un plancton, las algas, los corales, los océanos, que todavía no están incluidos y que hay desafíos ahí tanto de jurisdiccional y de manejo, ¿verdad? Y a nivel científico, ¿verdad? Y qué datos, ¿verdad? Entonces, aún falta por trabajar la parte de otros ecosistemas y otros humedales azules. Y aquí tiene algunos enlaces donde pueden encontrar nacionales que pueden ser de su interés. Y muchas gracias. Esto ha sido así como algunos datos que se han encontrado en América Central, que los diferentes ecosistemas azules que se han trabajado en manglares, marismas, camaroneras, salineras, ¿verdad? Y toda su importancia de estos ecosistemas para la adaptación y mitigación. Muchas gracias, Danilo. Por aquí tenemos unas preguntas. Dice, ¿qué consideraciones se deben tener para utilizar un dron y desarrollar estos estudios? Consideraciones para manejar un dron. Esa es la pregunta. Sí. Ya primero estar capacitado para hacerlo, ¿verdad? Porque hay que llevar unos cursos y tener la certificación de aviación. Y después de ahí tener las plataformas para analizar estos datos. Básicamente el dron trae la cámara que uno quiera instalarle, recorrido de las áreas de interés que usted tiene, y él solo, de manera autónoma, él hace el recorrido y usted nada más se procesan los datos y ahí tener las plataformas para analizar la información. Pero hay que estar para manejarlo. Ya lo demás, como es procesamiento de datos en oficina. Ok, muy bien. Tengo otra por acá que dice, ¿qué esfuerzos ha realizado Costa Rica en la conservación? Sí, vamos, en eso se está trabajando ahorita en la parte de restauración. Se ha venido, digamos, tiempo atrás, ¿verdad? Se ha hecho un poco, pero recientemente, ¿verdad? Se ha venido trabajando en el Terra de la Sierpe, con OSA Conservation, Conservación OSA, la Fundación Neotrópica, que ha estado trabajando en la zona sur, ahorita con Cátedra Nacional de Vida Silvestre y Pansí, en algunas camaroneras. También se ha trabajado allá por Guajiniquil, Parque Nacional de Santa Rosa, ¿verdad? Se ha venido trabajando en restauración, ¿verdad? La gente aún, creo que falta parte de educación ambiental, ¿verdad? De tener con datos, llegarles a hablar de la importancia. Estos están dragando, ¿verdad? Lagunas, secan manglares, pero ahí poco a poco se ha venido trabajando, ¿verdad? El SINAC creó el Programa Nacional de Humedales, que recientemente ha estado trabajando.
Gracias. Tengo otra por acá. Laura García pregunta, ¿qué limitantes han encontrado en el proyecto en Punta Arenas? Interesante, sí, hay bastantes limitantes, ¿verdad? Como son áreas, algunas grandes, ¿verdad? La época lluviosa es una limitante, ¿verdad? Que es realizar trabajos de restauración, ¿verdad? Por ingreso de maquinaria. También de que hay áreas, estas áreas de Punta Arenas fueron afectadas hace 60 años. Entonces tenemos estación de trabajos ahí de que hay que recuperar, que adaptar la zona, digamos, el sitio, para que el manglar logre recuperarse. Es una limitante a considerar, ¿verdad? Donde tenemos áreas afectadas desde hace 60, 70 años con caña de azúcar año tras año. Entonces, ahí tenés que remover 2, 3 metros de suelo, ¿verdad? Y para ponerlo a nivel del manglar para que le llegue la madera. Y desafío, ¿verdad? Bonito que hay que considerar. En algunas partes, digamos, la invasión de personas que se han ido instalando poco a poco en áreas. El SINAR tenía un desafío de desalojo, ¿verdad? Con ayuda de la fuerza pública y las diferentes instituciones del Estado, ¿verdad? Con APAN, SENASA. Entonces, tenemos ahí cada área que hay unos permisos en funcionamiento que hay que esperar que cierre, entonces conlleva tiempo y el proyecto no tiene tanto tiempo y no cerró, entonces el señor que tenía la concesión mete pleito ante el juzgado hasta que un juez no resuelva, no podemos intervenir en estas áreas, entonces. Ok, muy bien. Por aquí tengo otra de Salim Vanessa Ortega. ¿Existe algún otro proyecto que desarrolle? En restauración de manglares hay proyectos tanto en República Dominicana como en Haití y tenemos en América, aquí en Costa Rica, en restauración de manglares. Y hay otros a futuros, tanto para otras regiones del país. Muy bien. La provisión de servicios ecosistémicos en ecosistemas restaurados es similar a la cobertura original. Perdón, ¿me puede repetirse? Como me cortó un poco. Claro, la provisión de servicios ecosistémicos en ecosistemas restaurados es similar. Ya eso yo pienso que no, porque si digamos, eso para que el ecosistema original, digamos, si un sitio se restaura y llega al ecosistema original, que es el que está prohibido, ¿verdad? Creo que conforme los años se puede ir equiparando poco a poco hasta que llegue al punto clímax, digamos, del ecosistema referente. En sus inicios, creo que es inferior de los servicios ecosistémicos que brinda con respecto a uno que ya está, ¿verdad? Quizás a nivel de carbono, por el crecimiento de los árboles, pero ya a nivel ecosistémico, digamos, puede ser inferior a uno que ya está por la parte de fauna, por la parte de acumulación de sedimentos, abejas, ¿verdad? Peces que llegan a anidar ahí. Entonces, me atrevo a decir que es inferior. Ok, muy bien. Tengo otra por acá. ¿Qué alternativas de manejo se podrían tener en manglares que contribuyan a un mejor desarrollo de las comunidades? ¿Qué estrategias? Bueno, ahí creo que lo escuché muy bajo. Sí, correcto. Sí, ¿qué alternativas de manejo se podrían tener en manglares que contribuya a un mejor desarrollo de las comunidades? ¿Qué alternativas de manejo se pueden tener en Sí. manglares? Y, pucha, ¿qué puede ser? Alternativas de manejo. Está la parte en este proyecto de restauración, esa es la idea, instalar un PSA que las comunidades que estén alrededor de este manglar, a través de su participación en restauración, PSA de conservación, digamos, es un PSA azul, por decirlo así, a través del nombre carbono azul, para las comunidades puedan tanto conservar el manglar y si pueden, en conjunto con organizaciones del gobierno, ¿verdad? También tienen que ir todo amarrado, tanto instituciones estatales con las comunidades. Esa es una alternativa, ¿verdad? Entonces, hacer qué sé yo, de, de aprovisionamiento y, ¿verdad? Que el manglar, ellos vean que les ayuda y que ellos también, digamos, lo logren proteger y conservar. Y eso es una farlo, ¿sabes? Porque ahorita lo que uno siente, digamos, da la impresión de que el manglar está ahí y nadie le toma como la importancia de que esté ahí, ¿verdad? Y qué beneficio activa para las comunidades que están ahí circundantes. Okay. Salim Vanessa pregunta, ¿se podría pensar en hacer una planificación territorial basada en paisaje? Sí, claro, ¿verdad? Pero ahí igual tenemos, pero hay que incluir diferentes actores, ¿no?
tanto en cuenca arriba como cuenca media y cuenca abajo, ¿verdad? Si lo que hacemos cuenca arriba está afectando lo que se haga cuenca abajo, este es el caso que tenemos aquí en los manglares de Punta Arenas, que es toda la sedimentación está matando o el manglar se está muriendo, ¿verdad? Por sedimentación y a 2 metros casi de 1,5 metros, 2 metros de sedimento, entonces se está muriendo no puede respirar. Entonces, creo que la planificación para de arriba hasta abajo y considerar todos los ecosistemas existentes, ¿verdad? Tantos y todas las organizaciones, ¿verdad? MAC, SINAC, ¿verdad? Todo. Muy bien. Otra por acá de Gloriana Moraga Rodríguez. ¿Conoce usted si las personas de las comunidades aledañas a estos han sido ellos partícipes? Por la pandemia, digamos, el proyecto donde estamos de restauración de manglares tiene contemplado la parte comunitaria. Ellos son actores importantes de canales entonces, y de esteros. Entonces, de hecho, tenemos acuerdos de conservación con ellos que un consultor social está haciendo para incorporarlos al proyecto. Y por las restricciones de sanidad, ¿verdad? Que hay minimizar contactos con comunidades. Entonces, hemos estado un poco atrasados ese tema, pero ya estamos en proceso dentro del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el sector de Punta Arenas la comunidad de Pitaya, el Establo, el Palmar. Entonces, son asociaciones con apertura de canales, desasolve de esteros, y diferentes, nosotros como técnicos y capacitadores tenemos que darles charlas, informarles de estos datos, desde escuelas hasta hay personas adultas, ¿verdad? Entonces, este proyecto de restauración de manglares que Katy tiene aquí en el Golfo Nicoya, desde Punta Arenas hasta de las comunidades, tenemos también estudiantes de universidades que se están metiendo en el proyecto poco a poco, pero lo que es la pandemia, de manera activa, estas comunidades participando, se tiene contemplado. Gloriana también pregunta, usted menciona 60 años de afectación en el humedal Punta Arenas. ¿Es viable restaurarlo y que este continúe brindando la misma calidad de servicios ecosistémicos? Sí, son aproximadamente 60 años de que y todas esas áreas son de caña actualmente. Y claro que sí es viable porque ahorita esas áreas el Estado las recuperó. Entonces la Contraloría General de la República de estos proyectos, aunque es un poco caro, ya es viable, ecológicamente es viable porque dentro de 20, 30 años ya va a haber manglar en esas áreas. Entonces sus pilares a los ya existentes o se van a acercar, ¿verdad? Lo que ya brindan los otros manglares de Golfo Nicoya. Aunque es caro, ¿verdad? Ecológicamente va a ser muy altos. Sailin Vanessa Ortega pregunta, ¿realizan charlas para dar a conocer el proyecto e incentivar a la población a su conservación, dando a conocer sus beneficios y charlas presenciales, digamos, así, digamos, esta charla, por ejemplo, fue que usted me invitó, pero uno puede dar charlas así al público meta, digamos, a veces no se ha podido brindar, pero la idea es dar charlas a las comunidades de estas circundantes al proyecto, ¿verdad? Que es lo que se tiene planificado, pero ya a nivel general al público, ¿verdad? La preparación de la charla, ¿verdad? A manera de educación ambiental, ¿verdad? Pero así, por sí sola, creo que está difícil, ¿verdad? Por los contactos, ¿verdad? Quien está interesados. y la última sería de Jorge Pineda, ¿la gobernanza podría considerarse una estrategia que permitiría conservación de los ecosistemas de carbono azul? Claro que sí, la gobernanza es importante, es parte del manejo que se le puede dar a estas áreas, incluyendo las comunidades, ¿verdad? Es también la parte de gobernanza. Entonces, importantísimo para que estas áreas sigan siendo manglares y brinden y a nivel, ¿verdad? País. Creo que la gobernanza es importantísima para la toma de decisiones, ¿verdad? De las acciones que se deben hacer en estos ecosistemas. Muy bien, parece que ya no hay más preguntas. De mi parte, muchas gracias, Danilo, por habernos facilitado esta charla. Muchas Bueno, de mi gracias. parte igual, complacido, y gracias por la invitación, Patricia. Ahí estamos a mente a cualquier otra invitación que se realice para hablar del tema, ¿verdad? Y los componentes de estos. Perfecto, muchas gracias y que todos tengan buen día. Buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.